En los debates intelectuales existe una regla de oro en el mundo académico, especialmente en el norteamericano, y es que aquel que inmediatamente compara a un rival doctrinal o ideológico con Hitler ha perdido ya la batalla y el debate intelectual, porque básicamente lo que está haciendo es descalificando a la persona desde el principio de saque. ¿Por qué digo esto? Porque así como el nazismo se convierte en una especie de monstruo extremo, a pesar de que existió y ciertamente realizó cosas espantosas y extremas, pero ya se convierte no en una realidad comparable, sino simplemente en una vara con la cual golpeo a mi oponente doctrinal o ideológico. Exactamente lo mismo pasa con el tema de la pedofilia y la iglesia. El tema de la pedofilia y la iglesia, hermanos, es trágico y es sencillo en sus hechos. Durante varios años, especialmente en los años que siguieron al Concilio Vaticano II, y aquí estoy señalando simplemente un referente cronológico, no estoy señalando una causa, el discernimiento, el proceso de discernimiento en los seminarios se ablandó y se permitió ingresar a gente que con el tiempo era gente pervertida, la mayoría de sus casos personas homosexuales que cometieron abusos sexuales con adolescentes llamados menores de edad, porque efectivamente eran menores de la edad legal para ser declarados adultos. Pero como lo señalan los estudios independientes de el J.J. College de Criminología, estos eventos de abuso de menores fueron en su vasta mayoría casos no de pedofilia, sino de efebofilia. ¿Qué cosa significa eso? Atracción hacia los jóvenes y en consecuencia básicamente un problema de homosexualidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una parte importante de los abusadores fueron en realidad homosexuales que, como abusaron de menores, la prensa dice abuso de menores y termina diciendo que son en realidad abusadores sexuales de niños y así terminan siendo llamados pedófilos. Entonces, ¿hubo abusos sexuales de sacerdotes? Con absoluta certeza, y fue totalmente trágico. En segundo lugar, este abuso totalmente trágico fue un abuso que es escandaloso, ciertamente. Que hubo obispos que lo ocultaron, también. Que fue fundamentalmente de niñitos, o sea que fue fundamentalmente pedofilia, falso. Los números demuestran que fue efebofilia. Lo digo para que haya claridad en el tema. Que fue un problema masivo que define a la iglesia, mentira. En el caso de mayor escándalo que fue en Estados Unidos, donde han habido una cantidad enorme de juicios sobre el tema, el porcentaje de sacerdotes involucrados en casos de abuso de menores, y una vez más, en su mayoría efebofilia, involucraron al 0.7% del total de sacerdotes. 0.7% del total de sacerdotes. ¿Esto es espantoso, trágico y vergonzoso? Sí. ¿Esto hace de la iglesia una iglesia pedófila? No. ¿Esto hace de la iglesia
una iglesia con un clero pedófilo, no. Con unas autoridades, incluyendo el Papa, tolerantes a la pedofilia, mentira. Recientemente un amigo a través de las redes sociales me decía: Alejandro, un amigo ateo, agnóstico, me dice que no cree en la iglesia porque es una iglesia de pedófilos que no ha metido a nadie a la cárcel. Falso. Las cárceles en Estados Unidos tienen un número importante de sacerdotes que han sido puestos en la cárcel porque fueron entregados por la iglesia. En un determinado momento los obispos creyeron que lo mejor era ocultar esto y fue una decisión trágica y vergonzosa. Sí, es verdad. Pero no fue un fenómeno masivo, no fue un fenómeno de pedofilia y no fue un fenómeno que no ha sido mantenido y que no ha sido atendido por la iglesia. El que comenzó la tragedia de los escándalos sexuales en Estados Unidos fue un sacerdote de Boston, el padre Gogan. El padre Gogan es uno de los tantos sacerdotes que fue puesto en la cárcel y es uno que fue además asesinado en la cárcel menos de un año después de haber sido lanzado a la cárcel. Es el ejemplo de cómo sacerdotes no solamente terminaron en la cárcel, sino que en algunos casos fueron abusados o golpeados en la cárcel. No digo que eso sea justicia, digo para que sepan que los que están clamando que haya de todas maneras justicia, esa es la realidad. Entonces, ¿en qué se resume el fenómeno de la pedofilia? Se resume en que primero no fue pedofilia sino efebofilia. Segundo, que afectó al 0.7% del clero y en consecuencia el 99.3% del resto del clero no tiene nada que ver con estas atrocidades. Y número 4, que la iglesia ha tomado medidas, incluyendo metiendo sacerdotes a la cárcel, comenzando por el primero que estalló el escándalo, el padre Gogan, en Boston, Massachusetts, y muchos más, y recientes, sino que además ha establecido unos estándares que son incomparables para cualquier otra organización social. Hoy en día los cuidados que toma la Iglesia Católica no las toma ninguna otra institución. Y los casos de abuso de jóvenes en la Iglesia Católica son absolutamente inferiores a los de cualquier otra organización, comenzando por las escuelas públicas. En consecuencia, los hechos son una cosa y el uso de esta tragedia vergonzosa de algunos sacerdotes para restarle credibilidad a la iglesia es otra totalmente distinta. Y en consecuencia, cuando alguien se acerca y dice: oye, yo no creo en la iglesia porque es una iglesia pedófila, basta decirle: oye, una iglesia pedófila, tú no puedes llamar a un ejército pedófilo si el 0.6% del ejército estuvo involucrado en abusos. En segundo lugar, no les puede llamar pedófilos cuando han sido casos de efebofilia, es decir, de homosexualidad. En tercer lugar, no puedes llamarla pedófila cuando ha tomado medidas que no ha tomado ninguna otra institución en el mundo. Y número 4, cuando ha facilitado que los sacerdotes que cometen estos abusos terminen en la cárcel, porque una de las medidas tomadas es que lo primero que hace un obispo o una autoridad eclesiástica que se entera de un caso de abuso es presentar a la persona ante la justicia civil. Entonces, quien no escucha estos argumentos tangibles y tajantes y sigue diciendo que la iglesia es pedófila, es alguien con quien, ya saben ustedes, no vale la pena discutir porque no está hablando de hechos, sino que quiere simplemente desacreditar una iglesia que le incomoda en su vida. Que tengas un buen día.